9:01 minutos de la mañana comenzamos esta emisión de Noticias Caracol en vivo. Bienvenidos, continúa la jornada y nosotros con las noticias en esta emisión de miércoles 30 de julio. Ya vamos a entrar con vísperas al mes de agosto y por supuesto amanecemos con advertencia de tsunami en el país, especialmente en la costa del Pacífico. Esto como consecuencia de un terremoto que se presentó en las últimas horas en Rusia, en la costa este, en Kamchatka. Fue de 8.8 grados, es uno de los terremotos más fuertes de la última década. Vamos a hablar, por supuesto, en segundos de las advertencias de tsunami. Estas son algunas de las imágenes que se presentaron del terremoto que nos llegan desde Rusia en las últimas horas. Como consecuencia, pues se generaron alertas de tsunami en Japón, en Estados Unidos, en Hawái, en Ecuador, en Perú, en Chile. Las dos alertas, las de Japón y Estados Unidos, ya fueron levantadas. Aquí en Colombia se espera y está en categoría de advertencia por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y ordenan evacuar las playas, en especial en el departamento del Chocó. Se espera que el arribo de la primera ola se dé en Malpelo, en el Valle, a las 10:03 minutos de la mañana. En Juradó, en Chocó, a las 10:26 minutos de la mañana. En Vallasolano, a las 10:27 de la mañana. En Nuquí, a las 10:29. En el Bajo Baudó, a las 10:41. En Gorgona, a las 10:45. En Mosquera, esto es en el departamento de Nariño, a las 11:02. En Salahonda, también en el departamento de Nariño, a las 11:04. En Tumaco, a las 11:14, en Huanchaco a las 11:31, en Timbiquí, en el departamento del Cauca, a las 11:35, en Guapi, en las 11:58, en Buenaventura a las 12:19 del mediodía y en Bahía Málaga a las 12:20. Este es el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. También se vieron, por supuesto, las imágenes de lo que fue el arribo de las olas, de las muy fuertes olas, como inclusive aumenta el nivel del mar. Hay imágenes que llegan desde Japón y también las evacuaciones en Estados Unidos. Ahí estamos viendo las playas de Hawái. Vamos a hablar en segundos con los alcaldes de estos municipios para explicarles a ustedes, pero también con el meteorólogo, es uno de los meteorólogos más consultados de Estados Unidos. Albert Martínez va a estar explicándonos aquí en Noticias Caracol en vivo qué es un tsunami, en qué consiste este fenómeno y por supuesto cómo puede afectar a la población. La señal que ustedes ven a su izquierda es la de Japón, la señal que ven a su derecha es la de Hawái. Ahí estamos viendo las dos señales en vivo de lo que fue, recordemos, en estos dos lugares la alerta ya está levantada, ya ha pasado la alerta de tsunami y en nuestro país la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos hasta ahora tiene catalogado el golpe de estas olas como advertencia. Igual está vigente la orden de evacuación. Vamos a hablar en segundos de este tema, 9:05 minutos de la mañana. Vamos a hablar de economía. Se presentó la ley de presupuesto ante el Congreso de la República, con polémicas que vienen del mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Vamos a hablar del tema pasaportes. Ayer se firmó el proyecto de producción con Portugal. Y por supuesto, de la historia viral del día, muy impactante y preocupante. Se dio a conocer un video donde en pleno aeropuerto El Dorado un hombre agrede a una mujer. Vamos a hablar en segundos de este caso con las autoridades. 9:05, comenzamos esta emisión de miércoles 30 de julio. Bienvenidos. Doña Laura Rojas, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Gracias por esta invitación tan importante a hablar sobre economía, porque ayer, como usted lo decía. Vamos a estar en esta sección para estar claros con la noticia. Tenemos un magnífico invitado hoy en esta sección de Noticias Caracol en vivo para explicarles un poco, darles otra mirada de lo que son las noticias del día. Don Juan Carlos Flores, gracias por estar en este espacio. Don Juan Camilo, doña Laura, muy buenos días. Bueno, vamos a arrancar a hablar del presupuesto. Sí, señor. Laura,
que el presupuesto que va a entrar desfinanciado de por sí, señor, porque está sujeto a una ley de financiamiento. Sí, una ley de financiamiento, reforma tributaria. Esta mañana estuvimos hablando sobre esas diferencias, pero lo importante es que ese presupuesto está desfinanciado en 26,3 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno está proyectando presentar una ley de financiamiento o reforma tributaria para poder encontrar vía ingresos esos recursos que le faltan, que nuevamente son de 26,3 billones de pesos, para que entre dentro de esa bolsa que el gobierno nacional proyecta sea de 556,9 billones de pesos para poder cumplir con esos planes de gobierno a través de la inversión, pero también pagar la deuda, que lo que busca es pagar 102 billones de pesos, inversión de 88,8 billones de pesos, y la parte de funcionamiento, Juan Camilo, muy importante, porque dentro de ese rubro de funcionamiento se hace el pago de los servidores públicos también para que funcionen esas entidades y también esos planes del gobierno Petro, en este caso, que son 365 billones de pesos. Así las cosas, esa es la distribución de ese presupuesto, lo que ayer presentó el gobierno nacional y que se espera se debata en el Congreso de la República. Son muchas aristas las que se pueden analizar a través de lo que presentó ayer el gobierno nacional. La primera es si el ambiente político está para hablar de una tributaria, una ley de financiamiento y que se apruebe. ¿Por qué? Porque vuelve y juega lo que dicen los diferentes sectores. Recordemos lo que está pasando en 2025. Siempre se presenta pues el proyecto unos meses antes de cara a lo que viene para el próximo año, y en 2024 se presentó ese presupuesto en 523 billones de pesos para este año. Muchos sectores le dicen al gobierno nacional que era bastante elevado. Incluso se hizo con base también de una reforma tributaria que no se aprobó. Luego se sacó un presupuesto, porque esto también fue histórico, un paréntesis, Juan Camilo, y es que en el Congreso de la República no se llegaron a los consensos para poder llegar a un acuerdo para ese presupuesto, para que bajara un poquito de ese monto de los 523 billones de pesos. Entonces el gobierno lo decretó, decretándolo. Entonces eso fue histórico, hace mucho tiempo no se veía, y hoy el Congreso de la República, o quienes están detrás en el Congreso de la República, en este corporativo, para sacar adelante ese presupuesto, pues dicen, hombre, nuevamente vuelve a pasar, el gobierno hace cuentas que no las ha analizado bien y que está desfinanciado en 26 billones de pesos. Ese es el reto, poder encontrar 26 billones de pesos, y que además de eso se hace sobre subestimaciones de los ingresos. Recuérdose también de lo que pasó de los litigios. En su momento, el exministro Reyes subestimó esos ingresos de lo que podía pasar con los litigios. Entonces, pues ese es el panorama, Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿hace cuánto el pueblo colombiano escucha esta palabra mágica de reforma tributaria? Otro año más escuchando la palabra, ¿no? Sí, ese es el lío. De hecho, se me agrió un poquito la mañana después de ese, no por Laura, sino por el informe preciso que ha presentado. Es decir, de hecho, me toqué los bolsillos a ver cómo estoy yo en el manejo de mi propia plata. ¿Qué es lo que ocurre? Llevamos ya muchos gobiernos en los que nos gastamos la plata del futuro por dos vías. Por la vía de lo que se llama endeudarse a futuro, que son las vigencias futuras, que los últimos gobiernos, no solamente los nacionales, sino también los departamentales, y es un problema muy grave que tenemos ya en Bogotá, y es con estas vigencias futuras los gobiernos financian el presente, pero dejan cada vez más margen, un margen cada vez más pequeño para el endeudamiento futuro. Es decir, como una familia que decidiera endeudar todos sus futuros ingresos, y cuando llega la hora de educar a los hijos que están chiquitos, todo eso se les fue en vacaciones, en esto, en arreglos de la casa, en cambio es un apartamento más grande. Y el otro lío que hemos heredado a lo largo de muchos años es un crecimiento muy alto del endeudamiento en Colombia, que se disparó muchísimo en el gobierno Duque. Ustedes recordarán que ese fue el diagnóstico que nos presentó una persona tan seria y tan sólida como quien fuese el primer ministro de Hacienda del actual gobierno, el ministro Campo. Entonces, ante lo que estamos es a una reducción dramática de la capacidad del gobierno de producir nuevos recursos. A ello se agrega los problemas crecientes de la DIAN, que aunque una entidad que aunque ha incrementado sustancialmente sus plantas,
recordemos que eso ha ocurrido a lo largo de los últimos años, no ha aumentado su capacidad para ir tras los recursos de los impuestos que muchas personas no pagan o eluden o evaden. Entonces, la más fácil siempre para los gobiernos es ordeñar la misma vaquita Holstein, aquel porcentaje de colombianos que siempre pagan impuestos sí o sí, o porque son buenos pagadores o porque les sacan los recursos directamente vía el pago del IVA, que es una forma de exprimirnos a todos los colombianos, independiente de nuestros ingresos, o porque son empleados y entonces a ellos les pueden hacer un seguimiento muy claro, no son empresarios, en fin, muy claro de sus ingresos. Entonces, el actual gobierno no ha sido innovador en eso, de manera que va a afrontar cada vez más problemas para conseguir recursos. Recuerde usted, Laura, que el gobierno ha adelantado los recursos que va a obtener en los años siguientes, los está cobrando de antemano a grandes contribuyentes y luego, porque en el caso del gobierno Petro no ha sido la excepción en el saqueo de los recursos públicos. Presentaba usted, Juan Camilo, el panorama de las alertas por el tsunami que ocurrió en Kamchatka, esa península que queda ahí casi frente a Alaska, en Rusia, esa zona. Y recordemos que el señor Carrillo, el director de la Unidad Nacional del Riesgo, que mejor deberíamos llamarla del robo, ha estado alertando que no tiene la plata suficiente para responder a las demandas de riesgos en Colombia, porque ¿qué pasó con esa plata? Se la robaron. Entonces, mientras siga un nivel de saqueo de los dineros públicos tan alto, comprenderán que la plata que incluso se obtenga por nuevas reformas tributarias no va a rendir. Laura. Doctor Flores, muchos analistas dicen la palabra icónica o la frase icónica vuelve y juega. ¿Por qué el gobierno se desgasta entonces en hacer cuentas que no se van a lograr? Si usted bien recuerda, para el año 2024 se congelaron, o más bien se recortó en 28 billones de pesos el presupuesto. Para 2025 hay unas partidas congeladas. Y nuevamente el gobierno hace estas cuentas bajo una reforma tributaria que finalmente en lo que desemboca es recortar el presupuesto y es, por decirlo así, un tiro en el pie, que el gobierno no puede cumplir con esos planes. Entonces, ¿por qué volver a hacer esas cuentas y no hacerlas bien o de manera más clara al comienzo y presentarlo al Congreso de la República y que no termine pasando lo que pasó el año pasado, que lo decretaron? Por dos razones, porque a nadie le gusta decir que está quebrado. De hecho, muchas personas cuando sus finanzas se van al hueco tratan de ocultarlo durante muchísimo tiempo porque saben que los acreedores van a salir disparados a ver con qué se quedan de las pertenencias de una persona arruinada, porque sabe que en el banco no le van a dar más crédito. Y eso no solamente ocurre con las personas. Ir a la ley 550, la ley de quiebras, es una cosa muy dura y muy dolorosa, o declararse en bancarrota y verse en manos de los acreedores. Entonces, a los gobiernos les pasa lo mismo, no quieren transmitirle a los bancos, a los que compran sus bonos, que las cosas están muy mal con las cuentas públicas. Recuerde usted que Laura, que una de las formas de financiamiento de los gobiernos aquí y en todo el mundo, los Estados Unidos claramente es probablemente el mayor proveedor de bonos de renta pública en el mundo, el más deseado. Entonces, no quieren transmitirle eso a quien puede comprar los bonos. Pero no olvidemos el otro aspecto, y es que ya estamos en campaña para las elecciones del año entrante. Entonces, comprenderá usted que el gobierno quiere subrayar que las cosas a él le van a salir bien y que si le salen mal es porque el Congreso no le va a aprobar la reforma tributaria y que él quería darle prosperidad, o le gustaría darle prosperidad a todos los colombianos, pero que la malévola oposición en el Congreso le impide al gobierno realizar sus maravillosos planes. Eso, para ser honestos, no es exclusivo de este gobierno. Ya llevamos muchos años en que todos los gobiernos se comen la plata del futuro y tratan de rellenar los huecos en el presente. Sí, pero hay una cosa importante. El Comité Autónomo de Regla Fiscal hace algunos días había hecho la advertencia
y hoy saca también o publican en las redes sociales su preocupación frente al presupuesto, donde da un concepto desfavorable, Laura, de este presupuesto y describe varias situaciones de lo que dice Juan Carlos. Sí, señor. Lo que pasa es que menos mal tenemos a Juan Carlos porque él lo dice de una forma menos técnica, que es más entendible para la gente. Sí. Pero le está diciendo el Comité Autónomo de Regla Fiscal al gobierno, Juan Carlos y Laura, en este comunicado, le dice, hombre, explíquenos el tamaño de diferencia por el cual usted en cuestión de meses eleva el presupuesto general de la Nación en comparación con el marco fiscal de mediano plazo de la manera como lo hizo. Creo que son alrededor de 6 billones, 7 billones de pesos. Tiene que ser, y le dice en este comunicado, don Juan Carlos, transparente el gobierno nacional en decir más cuando no hay un hecho sobreviniente, cuando no estamos ni en pandemia, ni estamos en una tragedia natural, afortunadamente hasta ahora, ¿por qué el gobierno está gastando de la manera como está gastando? Y además de eso, Juan Camilo, también, si usted recuerda, doctor Flores, se presentó el marco fiscal de mediano plazo, un punto muy bien importante. Ellos proyectaban una reforma tributaria, ley de financiamiento, como lo llama el gobierno nacional, porque dentro de este proyecto tendría algunos incentivos, pero básicamente es también generar mayores ingresos vía tributos. Lo habían estimado a partir de 19 billones de pesos. Ahorita con la presentación de este presupuesto proyectan sean 26 billones de pesos. ¿Por qué se elevaría tanto? Ahí hay varios factores. Recordemos que hay un gasto represado por dos razones. Una, porque pues lo dice Petro en cada Consejo de Ministros. Yo no sé cuántos consejos de ministros ya van en que Petro dice, los voy a echar porque ustedes no están haciendo el trabajo. Parece que todos son estudiantes maquetas en el gabinete del presidente Petro y entonces no ejecutan. Recuerden ustedes que después de la reforma tributaria del equipo de Ocampo hubo como una avalancha de recursos a las diversas entidades, incluso ministerios generalmente por debajeados en la inversión, el de Cultura le llegó una plata grande, pero esas platas no fueron ejecutadas por diversas razones, entre otras por el precario seguimiento que hace el propio presidente y el Departamento Nacional de Planeación. Luego la suspendieron, pero luego resulta que se habían abierto otros huecos en el gobierno, que las platas fueron allí, pero al final el maravilloso director de la DIAN que Petro había escogido, recordarán ustedes, hablaban del niño genio, de la persona que iba a hacer muchos cambios, no realizó bien el trabajo en la DIAN, entonces se conjugaron todos los factores para, hoy diríamos, no una tormenta perfecta, diríamos, por desgracia, un tsunami perfecto, que es aquel que coge a las personas con los calzones abajo. En este tsunami, por fortuna, ha sido alertado y advertido, y ojalá la evacuación que se debe estar realizando en estos momentos se haga a tiempo para no tengamos que lamentarnos. Entonces, ahí hay una ineficiencia estatal que lleva ya muchos años. La ejecución del gasto de inversión en Colombia es muy débil, es muy mala. Pensemos en qué pasó con todas esas platas que nos anunciaron los anteriores gobiernos para las 4Gs, que se han demorado en ejecutar, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo que quiero resaltar aquí es que no olvidemos que este comité que integran economistas muy prestigiosos es como la conciencia. ¿Y qué pasa con nosotros mismos? Por ejemplo, cuando el médico nos manda una dieta, entonces le sirven a uno un suculento baby beef, uy, me dijeron que no comiera carne, pero por hoy uno acalla la conciencia. Entonces, los gobiernos con el comité autónomo, que debería llamarse más bien comité ignorado de la regla fiscal, obran como con la conciencia. Cuando les conviene, la escuchan. Cuando no les conviene, no la escuchan. Pero Colombia está en una situación de recaudo que va a ser grave no solo con este gobierno, sino con los que vienen. Porque si no vuelve a crecer en grande la economía colombiana, si no volvemos a generar nuevas empresas y nuevo empleo, no hay ya vaquita lechera para ordeñar, porque la vaquita Holstein, que han ordeñado tantas décadas, está ya muy viejita y raquítica. Y cuando la ordeñan no sale ya la lechita que se esperaba. Pero además no olviden que buena parte, cuánto de los ingresos públicos se lo roban en todos los gobiernos, y por desgracia, para sus electores no resultó la excepción.
Bueno, ahí está el tema del presupuesto. Entonces, Laura, gracias. A usted, Juan Camilo, muchísimas gracias. Y es importante poder revisar estas cifras y sobre todo tener invitados como el doctor Flores para poder entender qué es lo que está pasando más allá de presentar estas cuentas que hizo el Gobierno Nacional. Muy bien, Laura, el presupuesto 2026. Vamos a hablar, por supuesto, de más temas aquí en Para Estar Claro. Seguimos con el doctor Juan Carlos Flores. Voy a saludar, tengo a Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, vamos a hablar del tema de los pasaportes. Se firmó el convenio con Portugal, don Luis Eduardo, el proyecto de producción con Portugal y pues ya esta mañana en declaraciones con nuestra emisora de la casa Blue Radio, pues el señor Sade confirmó que Thomas Grech seguirá por lo menos 7 meses más, ¿no? Luis Eduardo, adelante. Sí, señor, se confirma lo que muchos sectores, la Cancillería, el Ministerio del Interior, lo que muchos agentes del Gobierno Nacional decían que se tenía que hacer porque no había otro camino, no existía la mínima posibilidad de que la imprenta nacional comenzara a hacer los pasaportes dentro de un mes. Eso era inviable, el mismo gobierno, el mismo presidente ha dicho no hay máquinas, no hay la tecnología, no hay la capacidad científica y de seguridad para elaborar estas tarjetas internacionales. Yo estoy llegando a la presidencia de la República, sea 4 cuadras, ¿y qué va a pasar en ese momento? El director o el jefe de gabinete de la presidencia, el pastor Sade, va a anunciar oficialmente, él no lo llama prórroga, pero los expertos dicen que no existe otra palabra, es prórroga por 7 meses para que Thomas Grech no interrumpa su tarea de elaborar los pasaportes y entregárselo a los colombianos. Una prórroga de 7 meses mientras se surte el proceso de la transición tecnológica que fue firmado, usted lo anotaba, fue firmado entre Portugal, la Casa de la Moneda, la Cancillería y la Imprenta Nacional. Transición que va a tener muchos meses, especialmente en la capacitación del personal, en la consecución de las máquinas, en la aplicación de los estándares internacionales de seguridad para los nuevos pasaportes que, de paso, les digo, cambia de color, cambia de su diseño, tendrá mariposas amarillas, lo ha dicho el jefe de gabinete, imaginamos que como un homenaje a Gabriel García Márquez. Pero pues falta mirar detalles como cuánto costará esta nueva prórroga, esta nueva declaratoria de urgencia manifiesta para que Thomas Grech continúe con el contrato de elaborar los pasaportes. Don Luis Eduardo, el documento todavía no es público, ¿cierto? Ayer vimos unas firmas. Sí, exacto, publicó una página, a ver si yo la puedo abrir, y es que es lo que yo, a ver, estoy tratando de abrirlo aquí, porque decía eso es Pastor, Pastor sabe que fue el que mandó esa foto, pero en la foto solo una hoja y las firmas, en la foto hablaba de la ayuda de Portugal a Colombia en materia de tecnología, de capacitación, es decir, como un curso muy largo que dan los expertos, en este caso la Casa de la Moneda, que está haciendo pasaportes, tengo entendido yo, para varios países del mundo, las tarjetas de extranjería o las cédulas de extranjería, documentos de seguridad. Es una tarea de capacitación, de que aprendan acá en Colombia para comenzar oficialmente en abril, si es que logran capacitar, si es que logran la adquisición de las máquinas, para que comiencen en abril la elaboración y la expedición de los pasaportes. Lo que se firmó ayer entonces es un convenio, aquí encontré la palabra, convenio con Portugal para modernizar el sistema de expedición de pasaportes, firmado por la Imprenta Nacional, el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Casa de la Moneda. Lo que hicieron ayer es un intercambio de tecnología. Ha dicho el gobierno que va a mantener los protocolos biométricos actualizados en los pasaportes. O sea, mantienen los protocolos, pero se actualizan. Y que cada 10 años los pasaportes se deben cambiar. Decía el jefe de gabinete que este pasaporte colombiano ya cumplió 10 años, por eso habrá un nuevo diseño manteniendo los estándares internacionales de seguridad. Pero yo creo que en unos minuticos, bueno, me dijo el pastor Sade que sobre las 10 de la mañana, incluso podemos ir en directo contando los detalles, supongo yo tendrán algún diseño, un bosquejo de cómo quedaría el nuevo pasaporte, cómo es que van a ir las mariposas amarillas y el costo, es que no recuerdo bien
pero no sé si se hablaba de 204.000 millones de pesos. Tengo duda en la cifra. Claro, eso es muy importante, Luis Eduardo, gracias. 9:26, don Juan Carlos. Y por el otro lado, pues Laura Sarabia levantando la mano a través de cuenta de X y diciendo terminaron haciendo lo que yo les planteé. Y por lo cual, le agrego, salí del gobierno nacional, ¿no? Juan Camilo, hay un sistema de trabajo del presidente Petro que alrededor del cual se genera muchísimo ruido y después toca pagar los platos rotos. Cuando se hacía ahora el relato por parte de Maldonado de, no le digo flaco porque yo soy tan flaco como él, entonces tendría que decirle tocayo, ¿no? No por el nombre, sino por los flacos que somos bien. Entonces, recordará usted todo el lío con las basuras en su momento en Bogotá. El entonces alcalde Gustavo Petro salía, echaba discursos, mostraba la bolsa del reciclaje, en fin, etcétera, etcétera, y al final no tuvo con qué recoger las basuras. Luego llegaron esos carros de tercera importados de los Estados Unidos, violando las normas, que terminaron no sirviendo para nada. Creo que están tirados en algún patio, o estaban hasta hace no mucho tiempo en Cúcuta, ya no me acuerdo el lugar en el que quedaron tirados. Y después todo eso se olvida. Lo mismo pasó con el metro. Como alcalde, una vez elegido, Petro dijo, no, metro no. Yo lo que quiero es un tranvía por la carrera séptima. Al final no hubo tranvía, perdió el tiempo de hacer el metro subterráneo y después ir a quejarse al mono de la pila de que Santos y Peñalosa habían hundido su proyecto de metro subterráneo. Entonces lo mismo con esto. ¿Cuánto no ha hablado Petro contra esta firma, que como toda firma, por supuesto, no puede perpetuarse en la prestación de un servicio? Esta firma colombiana que diseña los pasaportes, las cédulas y hace las elecciones para la registraduría. Todas las vueltas que se han dado para al final tener que pagarle a esta misma firma para que haga los pasaportes. Entonces, yo lo que veo aquí es que en eso radica buena parte de los problemas del gobierno y buena parte de los problemas que se derivan del estilo del presidente Petro. Él sale y se echa unos discursos donde ya todo está hecho. En las palabras, él lo hace todo. Él es un alquimista de la palabra. Cuando él habla, de inmediatamente todo está ya hecho. Los trenes, los gigantescos proyectos en el país, en fin. Pero cuando vamos a la realidad, no hay nada, porque él no tiene esa capacidad de seguirle la pista a la hechura de las cosas. Entonces, mire usted, esto con Portugal, primero era con Francia, era Portugal y Francia, nos dijeron, ahora solo es Portugal, pero ahora resulta que le van a enseñar a la imprenta nacional a hacer estos pasaportes. Ojalá que eso se haga, por supuesto, magnífico, porque le da trabajo a una empresa muy importante que tiene el país, que es la imprenta nacional. Pero el problema de fondo es que se nos van meses en una cantidad de ejercicios del presidente Petro, de contarnos historias, pero al final las cosas no están bien hechas. Él ha censurado durísima esta firma y ahora tiene que tragarse sus propias palabras para darle la prórroga y que sea la que hagan los pasaportes. Y por supuesto, esta firma, pues feliz porque le van a entrar unos pesos. Claro, ahí está entonces el tema de los pasaportes. No sé si esto llamarlo tranquilidad, pues por lo menos el gobierno ya acepta que al final va a tener que prorrogar para que no se pare la producción de pasaportes en nuestro país, que al final Thomas Gregg tendrá que estar más tiempo y por lo menos don Juan Carlos está garantizando la producción en esos 7 meses, hasta abril, que entrará en vigencia, por supuesto, la imprenta a producir los pasaportes. Vamos a hablar ya de este último tema que me llamó, pues, y ha llamado la atención, por supuesto, en las redes sociales. Una lucha de trinos, don Juan Carlos, desde Estados Unidos, todo tiene que ver con ahora el nuevo capítulo de las tensiones con Estados Unidos o con congresistas. También el secretario de Estado se ha
pronunciado a través de sus redes sociales el tema de contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el juicio en contra del expresidente y el fallo condenatorio. Opiniones de congresistas, también opiniones por parte de miembros del gobierno Trump de lo que ha sido este juicio, su perspectiva de esta tensión diplomática que empieza a crecer. Pues yo creo que esto no tiene presentación por parte de Estados Unidos. Como usted bien lo sabe, Juan Camilo, por ejemplo, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, no se somete a su jurisdicción, porque consideran ellos que de esa manera preservan la autonomía de la justicia de los Estados Unidos. Pero que en un muy corto tiempo los Estados Unidos someta a unos aranceles adicionales a la economía de un país vecino, un socio importante, un aliado importante de Colombia, como es Brasil, porque allí se está realizando un juicio contra un expresidente, el expresidente Bolsonaro, que con pruebas la justicia de Brasil está señalando que ideó un golpe de Estado para para intentar perpetuarse en el poder. Recordemos que esa misma justicia de Brasil encarceló en su momento a Lula también. De manera que no estamos hablando de una justicia que solo ve con un ojo, el derecho o el izquierdo, ¿no? Tiene una visión panorámica con los dos ojos. Entonces, independiente de los debates internos en Colombia sobre esta condena por parte de la jueza aquí en Bogotá al expresidente Uribe, nosotros necesitamos defender la autonomía de nuestra justicia en Colombia, en primer lugar, pero también frente a los Estados Unidos. Y yo creo que en eso deberíamos estar todos de acuerdo, porque no puede ser que nos guste un gobierno cuando interviene en Colombia para favorecer al lado al cual pertenecemos, pero si ese gobierno está en contra de nuestro lado, rechacemos sus acciones. De manera que a mí personalmente no me gusta un estilo que está imponiendo peligrosamente el presidente Trump en las relaciones internacionales, que es un estilo de chantaje. Si no haces las cosas como a mí se me da la gana, yo voy a sacar un garrote y te voy a dar duro con él. No, porque entramos al reino del más fuerte. Pensemos si eso le da por hacerlo también a China, si eso le da por hacerlo a otras grandes potencias, pues nos volvemos en el mundo a la edad de piedra. El representante Jim McGovern, que es un representante demócrata, aquí me parece oportuno leer el trino que le responde al secretario Marco Rubio, un representante demócrata de los Estados Unidos. Le dice: la administración de Trump dice que los líderes extranjeros no deberían estar sujetos al Estado de Derecho si dicen cosas agradables sobre Trump. Secretario Rubio, es un grave error apoyar la impunidad, dice él, de un hombre fuerte que rinde cuentas ante los tribunales de su propio país. Esta declaración es vergonzosa y usted lo sabe. Es otra de las miradas que han aparecido aquí también del mismo Congreso de los Estados Unidos, que me parece oportuno leerlo porque allá también hay cierta división ante la posición que ha tomado los congresistas republicanos y por supuesto la administración Trump con el tema colombiano, que hace bien Juan Carlos en citar, ya va siendo, no sé si llamarlo un estilo diplomático o más bien poco diplomático, ¿no, Juan Carlos? Esto de opinar sobre decisiones judiciales de otros países e inclusive lo que hizo con Brasil. Sí, el presidente Trump no tiene un estilo diplomático porque él es un empresario, pero en las negociaciones empresariales hay muchísimos estilos y él tiene un estilo que es el del chantaje, es decir, asustar al adversario, que el adversario se asuste, y entonces cuando ve al adversario ya muy debilitado le dice: bueno, pero miremos, negociemos, que es lo que ha hecho con los aranceles. Pero yo creo que ningún colombiano, por desgracia, las divisiones hoy entre nosotros son tan profundas y tan dañinas que la verdad ha desaparecido. Y en este fallo de la señora jueza aquí en Bogotá, lo que menos nos interesa, por desgracia, a la absoluta mayoría son los elementos jurídicos. Lo que define la actitud frente a ese fallo es: ¿odias a Uribe o no odias a Uribe? Si odias a Uribe, consideras al fallo un desastre. Si no odias a Uribe, perdón, si odias a Uribe, consideras al fallo una cosa afortunadísima. Y si no lo odias, si eres su simpatizante, consideras que la jueza violó todas las cosas legales. Y yo creo que aquí lo que deberíamos señalar es: actuó la justicia,
nunca le han faltado al expresidente las posibilidades de defenderse, todavía las tiene. El fallo no es definitivo, no es un fallo que ya esté en firme. Hombre, dejémosle a la justicia la posibilidad de que actúe, pero no matemos la posibilidad de que actúe la justicia en germen. No matemos al niño cuando todavía está en la cunita. Ya para terminar, usted que es un magnífico historiador, don Juan Carlos, le voy a mostrar esta imagen y me cuenta si la ha visto en nuestro país. Miremos la imagen. Esto pasó ayer en una de las comisiones de la Cámara de Representantes. La presidencia de la Cámara se definió, don Juan Carlos, al caricellazo. Votaron una moneda de 1000 y entonces se escogió al presidente de la comisión. Estaba entre una de las fichas del gobierno nacional y también entre un representante del Partido Liberal. Y ahí está, se definió al caricellazo, una imagen que también ha sido noticia y ha causado una gran curiosidad. Hay que decir una cosa, estipulado, esto está por la ley, ¿no? Así es, pero eso revela cuán ajustadas están las cuentas entre el gobierno y los opositores en la Cámara de Representantes. Recuerde usted que la Cámara de Representantes es un sitio donde los gobiernos generalmente les toca transar mucho, porque ¿a cuántos parlamentarios les conocemos la voz? ¿A cuántos parlamentarios les conocemos que hayan expresado públicamente sus opiniones? A muy poquitos. Y eso abre siempre la pregunta, entonces, ¿para qué llegan? Si uno supone que esos son organismos en los que se llega a reflexionar, a discutir, a hacer propuestas. Entonces, yo creo que para la mayoría de la gente, aunque esto está, pues, digamos, es una salida porque ahí hay un clarísimo empate, pero creo que por desgracia las personas que ven esto a lo largo y ancho de Colombia dicen, qué mal estamos de Congreso. Vuelvo a subrayar, puede parecer una exageración, pero es que lo que la gente ve es que por desgracia las decisiones en estas instancias, en los congresos, en los consejos, en las asambleas, no se adoptan por el bien de todos nosotros, sino que se adoptan por los intereses más mezquinos de los que allí están sentados. Ganó Gabriel Becerra el caricellazo y fue elegido entonces del Pacto Histórico, fue elegido presidente de la Cámara. Hay también una gran polémica por la ausencia que se presentó del representante Miguel Polo Polo. ¿Por qué la ausencia es relevante? Porque resulta que en la comisión quedaron 40 congresistas. La votación quedó 20-20. Si seguramente hubiera estado el representante Miguel Polo Polo, había un número impar y se podría haber definido por votación la presidencia allí de esta comisión de la Cámara de Representantes. El representante Miguel Polo Polo mostró unas imágenes en una ambulancia entrando a una clínica, al parecer por problemas de salud, se ausentó de esta importante votación. 9:39, don Juan Carlos, un gusto tenerlo como invitado en la sección Para Estar Claros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Juan Camilo, un placer, y bueno, quienes pagan juiciosamente impuestos ya saben que van otra vez por su platica y por desgracia para que se la roben.